niña. Esa es la única razón por la cual Emma no podía participar. No hay en muchas ligas de fútbol liga masculina, tampoco hay ligas mixtas y muchas nenas que quieren jugar se anotan en las ligas de varones. Si nosotros aplicamos todos los argumentos que se aplicaban en la nota de Olé, no habría ningún inconveniente para que Emma pueda participar en ese partido. El tema es que Emma juega muy bien al fútbol, es innegable. Yo acá tengo gato, así que puede llegar a aparecer. Recién vi a que alguien le pasó lo mismo a Lorena, que se cruzó tu gato. Acá puede pasar, es más, de hecho lo tengo acá muy al lado. Está dispuesto a subirse arriba de la computadora porque lo estoy viendo, pero bueno, vamos a ver cómo lo contengo. En el caso de Emma, no se utilizan esos mismos argumentos para dejarla jugar. Si supuestamente el cuerpo de una niña representa una desventaja respecto de los cuerpos de los varones, ¿qué problema habría para que Emma no participe? Pero por el solo hecho de ser mujer, a el club en el que ella jugaba se le quitaron todos los puntos en los que Emma pisó la cancha de fútbol. O sea, en todos los partidos que Emma participó se le quitaron los puntos. Esto es sumamente violento, no hace falta que lo aclaremos, es de una violencia institucional impresionante. Pero vamos a ver cómo en este tipo de notas, por eso yo en la actividad les preguntaba qué discursos giran en torno a la participación de personas trans en el deporte, porque muchas veces esos discursos esconden la justificación de la discriminación, de la exclusión de determinadas personas. Y criterios que se utilizan razonablemente o no para determinadas situaciones no se utilizan para otras situaciones en las que tranquilamente podrían aplicarse esos mismos razonamientos. Bueno, arrancamos con la clase de hoy. La clase de hoy va a ser un recorrido histórico, algo les comenté, un recorrido histórico y normativo, más que nada normativo, y que vamos a arrancar por el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, hasta terminar con las últimas leyes de la actualidad. Un poco para ponernos a tono con esto que estamos hablando, con lo que venimos trabajando en este módulo 1, que es nuestro último encuentro del primer módulo. Eh, Veo hay muchos comentarios, pero me imagino que tienen todos que ver con el tema de los grupos y demás, ¿no? Sí, sí, tiene que ver todo con el Ah, grupo. bueno. Estuvimos hablando de sexo, género, las diferencias que se producen a partir de la idea de sexo-género, cómo se justifican las desigualdades a partir de las diferencias sexuales, y vimos que muchas de esas diferencias se exacerban y las diferencias hoy las entendemos más como una construcción cultural, más que con argumentos biológicos. Vimos cómo la ciencia ha estado al servicio de justificar esas diferencias. La clase pasada nos metimos más de lleno con lo que es la cultura patriarcal y la subordinación de las mujeres, cómo hay diferentes institutos de el patriarcado que justifican la subordinación de las mujeres. Vimos algo de división sexual del trabajo, pero yo no me quiero meter en profundidad en eso porque en un módulo completo van a trabajar sobre división sexual del trabajo. Eh, pero sí vimos cómo el patriarcado divide los roles en la esfera pública, asumidos por el varón, y el rol en la esfera privada, asumidos por la mujer. Esto no quiere decir que no haya varones que ejerzan funciones en la esfera privada y que lo hagan con mucha responsabilidad, y que tampoco no existan mujeres que lo hagan en la esfera pública. Sabemos que esto se entrecruza, pero las estadísticas siguen diciendo, y eso lo van a ver seguramente cuando vean, seguramente en el transcurso de la diplomatura van a ver las estadísticas en relación al uso del tiempo, porque las estadísticas en relación al uso del tiempo nos permiten descubrir que esta lógica de distribución de tareas es totalmente actual y sigue vigente en nuestra cultura, en nuestra organización cotidiana. Y también vimos cómo el capitalismo y el patriarcado son en algún punto dos caras de una misma moneda. Funcionan como un engranaje perfecto en el cual
el varón aporta la fuerza del trabajo y la mujer, para generalizar, reproduce esa fuerza de trabajo, se encarga de las tareas de reproducción. Si bien hoy hay excepciones y se está flexibilizando cada vez más, las estadísticas nos siguen indicando que es tan fuerte lo arraigado que está en las identidades femeninas, los trabajos de cuidado, que eh, a muchas mujeres todavía les cuesta desatenderse completamente de los trabajos de cuidado. Cuando nosotros charlamos sobre estas división sexual del trabajo, por lo general hay muchos comentarios que tienen mucha razón, que muchas mujeres dicen, y que para mí es muy gráfico, dice, sí, nosotros vamos a trabajar por las mujeres, ¿no? Nosotras vamos a trabajar. Pero en nuestra cabeza estamos trabajando y estamos pensando que sale a tal hora, sale tal nene, le mandamos mensajitos, fíjate que no se olvide tal cosa, fíjate tal otra, que fíjate que en la heladera yo dejé preparado. La mujer no termina de desentenderse por completo nunca de los trabajos de cuidado y es una sobrecarga no solamente física, sino también de mental y de pensamiento, de estar a cargo a la distancia cuando sale a trabajar o cuando tiene otras actividades de los trabajos de cuidado. ¿Por qué retomo todos estos conceptos? Porque el sistema normativo, como vamos a ver a continuación, ha sostenido a lo largo del tiempo este sistema. Y cuando celebramos cada uno de los derechos que se logran, es porque esos derechos han costado mucho conseguirlos. Tenemos una tarea de defensa de esos derechos, por supuesto, pero vamos a ver que el derecho nace con una raigambre muy fuerte en lo patriarcal, ¿sí? El derecho ha venido a sostener el patriarcado, sostener el sistema capitalista y sostener el sistema patriarcal. Cuando yo les comentaba de la familia patriarcal la clase pasada, que veíamos cómo la figura del patriarca, del padre de familia, ejercía todas las funciones y representaba a toda la familia, vamos a ver que eso existió en nuestro derecho y recién se derogó por completo todas las normas, estas patriarcales, en 2015. Ahora vamos a hacer todo ese recorrido. Pero vamos a ver que recién en 2015 se terminaron de eliminar por completo algunos resabios normativos de eh, normas puramente patriarcales. Vamos a arrancar. Yo voy a compartir pantalla. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna reflexión a partir de esto que estamos comentando? ¿Algo que haya quedado pendiente de clases anteriores? No, no. No, Bueno, no, pero muy interesante cómo va todo. bueno, gracias. Bueno, avanzamos. Vamos a arrancar por 1791 para graficar bien qué es lo que sucedía en esa época y vamos a tomar como referencia la Revolución Francesa, que es el surgimiento de los primeros Estado-Nación, porque todos han tomado las mismas lógicas, ¿sí? Es más, con la Revolución Francesa surgen una de las primeras cartas magnas, ya en 1776 teníamos la de Estados Unidos, pero es una de las primeras cartas magnas que nosotros hoy las conocemos como constituciones nacionales, porque así se han construido y redactado en nuestro país. Pero en el marco de la Revolución Francesa, Olympe de Gouges, que fue una escritora y filósofa que luchaba por la abolición de la esclavitud, por los derechos de la mujer, ella planteaba que, como ustedes bien saben, la Revolución Francesa da lugar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ella planteaba la redacción de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Imagínense, finales de siglo XVIII, una mujer planteando los derechos de la mujer, una equiparación de los derechos del varón con los derechos de la mujer. La Revolución Francesa tenía que incluir, para Olympe de Gouges, que luchaba contra la corriente en ese momento, porque era una de las pocas, incluso muchas mujeres consideraban que no debía existir la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. En esta declaración pedía el derecho al voto femenino,
el acceso al empleo público por parte de las mujeres. Muchas de ustedes serán empleadas públicas. En ese momento, las mujeres no tenían derecho a ser empleadas públicas. A la vida política, ¿sí? No solamente a votar, sino a participar en la política. A poseer y controlar propiedades. ¿Sí? Muchas mujeres, si estaban a cargo de algún varón, ya sea porque sea su padre o porque sea su marido, no podía poseer y controlar sus propiedades, a formar parte del ejército, a gozar de igualdad fiscal, ¿sí? Al derecho a la educación. Algo de esto hablamos, las mujeres que accedían a la educación eran mujeres de la burguesía, eh, y lo hacían en un contexto familiar, ¿sí? Había una institutriz o educadora que se acercaba a las familias para brindarles algún tipo de educación específica. Y por lo general, como bien alguien comentó en una de las clases, muchas veces eran educadas para poder acompañar de buena manera o de mejor forma a su marido, que era algún político, ¿sí? O algún alcalde. ¿Mm? Recién, con la Revolución Francesa, el capitalismo empieza a necesitar de la capacitación de las mujeres y recién a partir de ahí se empieza a pensar en el derecho a la educación de las mujeres, pero no como un derecho a la educación, sino que se empieza a pensar como una necesidad del capitalismo, más que como un derecho. Bueno, si yo les cuento el final de Olympe de Gouges, ustedes creo que se lo imaginarán. Ella murió, fue condenada a muerte y guillotinada, no solamente por promulgar la aprobación de este tipo de derechos, sino por comulgar con los principios girondinos. No sé si se acuerdan, estaban los jacobinos, los girondinos en la Revolución Francesa, y por haber apoyado al Estado federado. Obviamente que estas cuestiones que ella planteaba sumaron a su final. Esto un poco para poner en contexto la situación de la mujer y cómo fueron surgiendo las primeras constituciones, y cuál era el lugar de las mujeres en las primeras cartas magnas como se las conocía en ese momento. En 1871 ya pasamos al derecho argentino, con la sanción del Código Civil argentino, que fue redactado por Vélez Arfiel. Se protegía a un sujeto hegemónico, ¿sí? Que era el varón, casado, religioso, blanco, propietario, ¿sí? Si ustedes no están bien al tanto de qué se regula en un código civil, los códigos civiles regulan todos los derechos entre los particulares, ¿sí? Es decir, que todas las relaciones que tienen que ver con las personas en el desarrollo civil están reguladas por el Código Civil. Ahí se regula los derechos de las personas, la existencia de las personas, cuándo se considera la existencia de una persona, cuándo se considera fallecida una persona, porque es importante por los bienes que posee y los derechos que se pueden ejercer después de la muerte. Se establece el derecho de familia, se establece el derecho de daños, el derecho sucesorio, cómo se adquieren los derechos reales, cómo se ejercen los derechos, los contratos, eh, cómo se administran los bienes, cómo se poseen los bienes, ¿sí? Todo eso está regulado en los códigos civiles. El Código Civil argentino de 1871, redactado por Vélez Arfiel, protege a un sujeto hegemónico. La mujer casada era una incapaz de hecho relativa, ¿sí? Prácticamente eh, no tenía derechos civiles, es decir, los tenía, me corrijo, pero no podía ejercerlos por sí, ¿sí? Por eso se habla de una incapacidad de hecho. Tenía derechos, pero no podía ejercerlos por sí. ¿Por quién era ejercido? Por el padre de familia, cuando era menor de edad, o su marido cuando contraía matrimonio, ¿sí? Es decir, que sus derechos pasaban a ser ejercidos de del derecho de la patria potestad, vendría a ser, a el derecho matrimonial.
a mediados del siglo XVIII y hasta 1950 aparece como lo que conocemos como el feminismo de la primera ola. ¿Sí? El feminismo de la primera ola es un feminismo que promovía la aprobación de los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos y sociales de las mujeres. ¿Sí? Un poco lo que planteaba Olympe de Gouges en Francia en 1791. En Argentina, algunas de las referentes del feminismo de la primera ola fueron Julieta Lanteri, Alicia Moró de Justo, Cecilia Grierson, eh, sí, que por lo general lo que promovían era la aprobación del derecho al voto femenino. En 1919 se funda el Partido Feminista Nacional, ¿sí? Quien lo funda es precisamente Julieta Lanteri, que fue su fundadora y fue la primera mujer en sufragar en Buenos Aires, ¿sí? Y que logró ser candidata a diputada nacional. Ella era médica, era política. El Partido Feminista Nacional se funda precisamente para exigir el derecho al voto universal, ¿sí? Que incluya, por supuesto, a las mujeres, que eso se logra recién años después, en 1947. Julieta Lanteri también falleció de una manera sospechosa. Hay un documental muy interesante de Canal Encuentro que todavía está disponible en YouTube creo que en la página de Canal Encuentro, que es sobre Julieta Lanteri. Creo que dura una hora, es cortito y la verdad que es súper interesante. Y muestran cómo ella muere atropellada en la ciudad de Buenos Aires en un contexto en el que las personas no solían morir atropelladas, no era el tráfico que hay ahora. Ella muere de una manera sospechosa eh, porque generaba mucha resistencia las mujeres que promovían la aprobación de determinados derechos. Todavía se duda de la muerte de Julieta Lanteri como fue realmente. En 1921, ¿sí? Se aprueba la Ley de Interrupción Legal del Embarazo. La famosa ILE, como la conocemos, se aprueba en 1921. Estamos hablando de más de 100 años. ¿Por qué se aprueba la interrupción legal del embarazo? Porque hasta el momento en el Código Penal nosotros teníamos un artículo que penalizaba el aborto y lo hacía bajo cualquier causa, ¿sí? Es decir, que las mujeres estaban obligadas a parir ante cualquier circunstancia. Cualquier mujer que abortaba, aún habiendo sido violada, aún siendo una mujer con discapacidad mental, eh, aún estando en peligro su integridad física. Hay mujeres que quedan embarazadas y saben que tienen que interrumpir el embarazo porque está en riesgo su vida. Ante cualquier circunstancia, la mujer estaba obligada a parir hasta 1921. Por eso surge la ILE, porque era una excepción a la penalización de la interrupción del embarazo. Y se introducen dos excepciones. La primera es, lo voy a leer porque no me acuerdo textual, cuando se practica con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, que es uno de los casos que les comentaba. Y el segundo supuesto es cuando se interrumpe un embarazo que es fruto de una violación o de un atentado, así decía, un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Así lo planteaba el Código Penal mediante la interrupción legal del embarazo en 1921. Es decir, que no solamente tendría que haber sido violada, sino reunir la característica de ser idiota o demente, así se mencionaba a las personas con discapacidad mental. La ley de ILE tiene un recorrido muy largo. Ustedes habrán escuchado alguna vez del caso FAL, muy conocido en 2012, porque todos los protocolos de ILE en los hospitales surgen a partir del fallo FAL, que fue un fallo de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. El caso Fall es un caso de Chubut, en el que el padrastro, sí, de una joven de 15 años, abusa de ella queda embarazada, y en ese caso se determina, fue tan grave la situación y quedó tan expuesta la situación de lo que pasaba con la ILE, de que no funcionaba de manera rápida, se terminaban judicializando las autorizaciones para interrumpir los embarazos, más cuando eran menores de edad y habían sido abusadas, que se sabía que por lo general se realizaba la práctica para que encima no tengan que ser criminalizadas, se pedía una autorización judicial y a veces pasaba tanto tiempo para lograr esa autorización judicial que ya no se podía realizar la práctica. Lo que hace el caso FAL es eliminar la condición de que la mujer sea idiota o demente y obliga a las provincias a establecer procedimientos ágiles y rápidos administrativos en sede administrativa para llegar a la interrupción legal del embarazo. Ustedes sabrán que la ILE, se ha luchado mucho por la ILE, se ha militado mucho la interrupción legal del embarazo porque sucedían todas estas cosas. Los jueces conservadores no aprobaban las interrupciones legales del embarazo porque por alguna razón entendían que no encajaba dentro de esos dos incisos, o porque no estaba aprobado eh, el peligro en la salud de la mujer, o porque no estaba constatada la violación, o porque, por lo general eso se llevaba a prueba y pasaban 9 meses, el pibe nacía y todavía no teníamos sentencia. El caso FAL lo que hace es agilizar todo lo que es el procedimiento administrativo para la interrupción del embarazo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Yo me cuelgo, van a ver que en un momento me doy cuenta que me falta un montón y empiezo a apurarme y así lo voy regulando. Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta con esto, ¿no? Por ahora ¿Avanzamos? no. No, Bueno, está un poco claro. bueno, en 1926 recién se deroga, eh, vendría a ser lo que es la incapacidad de hecho de las mujeres casadas y la representación legal del marido, ¿sí? Se le otorga capacidad civil a las mujeres mayores de edad. ¿Por qué? Porque esto tampoco es un reconocimiento del derecho, sino más responde a un vacío legal que a otra cosa. ¿Qué sucedía? Las mujeres menores de edad eran representadas por el padre. Las mayores de edad que contraían matrimonio por su cónyuge. Pero las mujeres mayores de edad que no contraían matrimonio quedaban como sin representación legal. Entonces, a las mujeres mayores de edad que no habían contraído matrimonio se les otorga la capacidad civil. Es decir, que una mujer que no se casaba tenía mayor ejercicio de sus derechos que una mujer casada. Incluso hoy, si hacemos una comparación, una mujer de entre 16 y 18 años, y un varón también, ¿no? Porque ahora hay igualdad entre varones y mujeres, puede ejercer más derechos que una mujer casada en esa época. Si hacemos esa comparación, puede ejercer, pero muchísimos más derechos. En 1947 recién se sanciona la ley 13.010, que es la ley de voto femenino, es la que declara el voto como universal para varones y para mujeres. Ese año no hubo elecciones, me parece que las primeras elecciones posteriores a esta ley fueron en 1952. Se hizo un gran trabajo de empadronamiento, porque las mujeres no estaban empadronadas y había mucha resistencia en las provincias más conservadoras de empadronar a las mujeres. Hubo muchísima participación de las mujeres, fue altísima la participación de las mujeres y eso representaba un gran deseo de participar en la votación. Desde 1960 se da el feminismo de la segunda ola, ¿sí?
un poco también acompañado por el movimiento hippie. El movimiento hippie tuvo mucho que ver con la segunda ola del feminismo, pero acá, más allá del movimiento hippie, que representaba más el movimiento social, desde los avances más teóricos, con el feminismo de la segunda ola, empiezan a aparecer conceptos como patriarcado, ¿sí? Nosotros vimos el librito, yo les puse la imagen del librito de Gerda Lerner, El origen del patriarcado. Ese es un libro que retoma cómo se va originando la idea de patriarcado, de sistema patriarcal, cómo se van sistematizando las diferencias y cómo el patriarcado un poco representa el origen de muchas desigualdades, ¿sí? El patriarcado es el origen de la desigualdad de género. Se empieza a eliminar la idea de sustentar las diferencias a partir de las diferencias biológicas. Todo esto surge a partir del feminismo de la segunda ola. Y el feminismo de la segunda ola se caracteriza por una frase muy conocida, que seguramente ustedes la habrán escuchado, que es la frase "lo personal es político". ¿Sí? Por supuesto, Simone de Beauvoir tuvo mucho que ver en esta segunda ola del feminismo, distinguiendo eh, la idea de sexo y escribiendo sobre el segundo sexo. Pero este eslogan del feminismo de "lo personal es político", lo que viene a plantear es que aquellos reclamos que hacían las mujeres en la sociedad y que querían instalar el debate sobre sus derechos en el debate público, muchas veces se les respondía a ellas que las cuestiones que planteaban, los derechos que planteaban, eran cuestiones personales, que tenían que ver con la organización familiar, y bueno, y si vos no podés salir a trabajar y tu marido sí, no es que vos tengas menos derechos, sino que así se organizan familiarmente. Siempre se respondía desde el Estado y desde la esfera pública, eh, sosteniendo que las cuestiones que planteaban eran cuestiones personales y de organización familiar. Y lo que se instala con este feminismo de la segunda ola es que aquello que se plantea como personal es político, ¿sí? Tiene que ser debatido en la esfera pública. Hay un sistema, que es el patriarcado, que sustenta esas diferencias, que restringe esos derechos, que sostiene esas desigualdades. Nosotros vemos cómo el sistema normativo ha sostenido también sistemáticamente esas desigualdades y ha contribuido a reforzarlas. Y lo que hace el feminismo de la segunda ola es poner en el debate público las cuestiones de la igualdad de género. En ese momento se hablaba más de igualdad de las mujeres, los derechos de la mujer, se hablaba de la mujer más en singular. Después vamos a ver que el tema género, las mujeres, las diversidades, hablar de esa manera se instala más con el feminismo de la tercera ola. Recién en 1968, no estamos tan lejos, eh, muchas de ustedes habrán nacido en esa década o muy cerca. Recién en 1968 se suprime la incapacidad de la mujer casada, ¿sí? Recién a partir de 1968 la mujer casada puede ejercer por sí los derechos, ¿sí? Eh, Esto se da con la ley 17711, que es una ley muy conocida porque incluyó una reforma bastante grande del derecho civil, del Código Civil argentino, que representaba un montón de desigualdades. En 1979 se produce una bisagra, es un momento, un cambio de paradigma, podría decirse, en los derechos de las mujeres a nivel internacional. Porque se sanciona la CEDAW, nosotros la conocemos como la CEDAW, pero es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Sí? Así figura en nuestra legislación interna. Es una norma que tiene jerarquía constitucional, ¿sí? Forma parte de nuestra Constitución Nacional, sancionada en 1994. Ahora vamos a ver un poco en detalle algunos derechos.
que establece la CEDAW. ¿Sí? Es el primer instrumento internacional que posiciona a las mujeres como sujetas de derechos. ¿Sí? Un poco para pasar en limpio, yo a veces hablo de el derecho internacional y de tratados internacionales, y muchas personas no saben bien cuál es el alcance que tienen los tratados internacionales, y está bien que no lo sepan porque no vienen de la rama del derecho. Los tratados internacionales son acuerdos entre estados. Este es un tratado internacional en el marco de la Organización de Naciones Unidas, que surge luego de la Segunda Guerra Mundial. Y los tratados internacionales lo que proponen es acuerdos entre los estados para garantizarles derechos a sus ciudadanos. La Segunda Guerra Mundial puso al descubierto las violaciones de derechos humanos por parte de los estados, ¿sí? Respecto de mujeres que han sido torturadas, bueno, ni que hablar el nazismo, eh, abusos de menores de edad en contextos de guerra, abusos de mujeres, eh, un gran nivel de pobreza a nivel mundial después de la Segunda Guerra, y surgen un montón de instrumentos internacionales que lo que vienen a hacer es acuerdos internacionales para que los distintos estados se comprometan a garantizar derechos a sus ciudadanas y ciudadanos. ¿Sí? Siempre que hablamos de un tratado de derechos humanos, tiene que ver con eso, con que los estados a nivel internacional han establecido un piso mínimo para que garantice la dignidad humana. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos la Convención Internacional de los Derechos Humanos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿sí? Tenemos un montón de tratados, también tenemos tratados a nivel regional en el marco de la Organización de Estados Americanos. Pero bueno, a partir de la ratificación de este tratado internacional, el Estado argentino se compromete a implementar una serie de políticas públicas para eliminar la discriminación contra las mujeres. ¿Sí? Fue uno de los tratados con mayor cantidad de ratificaciones, 189 estados ratificaron esta convención, es decir, que la gran mayoría de los estados está obligado a implementar políticas públicas para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Hoy se debate mucho la eliminación, nosotros ya lo hablamos, la eliminación del Ministerio de las Mujeres, la eliminación de las políticas de género, que esto no sirve, que esto el Estado tiene que reducirse a la máxima potencia. Digo, esto en cuanto a andamiaje jurídico es insostenible, porque nosotros tenemos un montón de compromisos a nivel internacional, con la comunidad internacional, y el Estado argentino tiene un montón de compromisos con sus ciudadanos y sus ciudadanas para implementar políticas públicas para asegurar condiciones mínimas de humanidad y de dignidad humana. Digo, hoy no es discrecional el contar con un Ministerio de las Mujeres, por ejemplo. Ya el Estado argentino en 1995 se comprometió, a partir de la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing, como un montón de otros estados, a implementar políticas públicas en materia de género y otorgarle la mayor jerarquía posible a los organismos rectores de las políticas públicas en materia de género. Y el Estado argentino cumplió con esa plataforma dándole la jerarquía de ministerio a los organismos rectores de políticas públicas, que a nivel nacional era el Instituto Nacional de las Mujeres y a nivel provincial era el Instituto Provincial de las Mujeres. Funcionaban como dos institutos. El macrismo en realidad lo convierte en institutos. Antes eran Consejos Nacional de la Mujer y Consejo Provincial de la Mujer en Provincia de Buenos Aires. El macrismo lo convierte en instituto, le reduce el presupuesto y recién se cumple con el mandato de la Plataforma de Acción de Beijing en 2019, dándole la mayor jerarquía posible, dándole el rango ministerial. Igualmente, hay que aclararlo, así como uno dice una cosa, uno tiene que decir la otra. A nivel nacional y a nivel provincial son los dos ministerios con menor cantidad de recursos comparándolo con los otros ministerios. Bueno,
La CEDAW promueve la igualdad de hombres y mujeres, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. ¿Sí? Esto es lo que plantea la CEDAW en sus primeros artículos. Dentro de las medidas que deben tomar los estados, una es, miren qué interesante cómo lo plantea la CEDAW. Dice, modificar los patrones socioculturales para eliminar prejuicios y las prácticas basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. ¿Sí? Plantea el problema de la desigualdad de género y de la discriminación de las mujeres con la idea de patrones socioculturales que hay que modificar, con la idea de prejuicios, con la idea de la inferioridad o superioridad de alguno de los sexos. Es decir, que quienes los redactaron comprendieron bien y tomaron los conceptos que se venían elaborando ya desde el 60 y desde antes también, en relación a la categoría sexo-género. Hablamos de patrones culturales, de ideas culturales, no tiene que ver con lo biológico, ¿sí? Y esto está plasmado en la convención, y al estar plasmado en la convención se expande a los 189 estados que lo ratificaron. Suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. En ese momento la situación era gravísima. Hoy en día lo sigue siendo, así que imagínense en 1979 la explotación y el tráfico de niñas, niños, mujeres. Eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país. Votar, nosotros ya teníamos hace rato el derecho al voto, pero todavía había estados que no lo tenían. Ser elegibles, participar en las decisiones políticas. Garantizar la igualdad en el acceso a la educación, al trabajo, a la seguridad social, a los servicios de salud y a la atención médica. Garantizar la igualdad en el matrimonio y en el acceso y ejercicio de la patria potestad y respecto de la administración y disposición de los bienes. Es decir, que la idea de la desigualdad dentro de las legislaciones de los distintos estados era parte del sentido común de las normas a nivel internacional. Las mayorías de las normas en el derecho restringía los derechos de las mujeres y una vez que se casaban podían ejercer muy pocos derechos. Incluso, así como nosotros hablamos de la división sexual del trabajo, aun cuando la principal función y rol de las mujeres se les asignaba el trabajo de cuidado, al momento de ejercer sus derechos dentro de la familia, no contaban con esos derechos, porque la patria potestad, en la mayoría de las legislaciones, era ejercida igual por el padre de familia. Es decir, que si había que autorizar, para que se entienda de lo que estamos hablando, un viaje al exterior de un hijo o hija, lo firmaba el padre, ¿sí? La madre no tenía el ejercicio de la patria potestad, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno. Recién, en 1985, miren, esa era una norma justo en la que les comentaba a modo de ejemplo, una norma que al momento de la sanción de la CEDAW nosotros no la teníamos. Van a ver que un montón de normas de la CEDAW se terminan incorporando después. Nuestro estado es un estado, seguramente lo han visto con Martín, cuando vieron Ley de Identidad de Género. Nosotros vamos a repasar un poquito la Ley de Identidad de Género, porque por supuesto es parte de esta línea temporal. Nuestro estado el estado argentino es un estado que en materia normativa, en muchos aspectos, ha sido de vanguardia y muchas de las normas argentinas se toman como ejemplo a nivel internacional. Nuestra ley de identidad de género es tomada por muchos estados, tal vez Martín se los comentó, para ser replicada en otros países. No quiere decir que no haya habido, que nuestra ley haya sido la primera. Cuando se sancionó la ley de identidad de género, había otras leyes de identidad de género, pero no con las características y el nivel de incorporación teórica. O sea, se incorpora, cuando veamos la definición, nosotros yo la traje para que la trabajemos y la compartamos. Cuando veamos la definición, vamos a ver que retoma los conceptos que nosotros estuvimos trabajando. Por eso un poco la idea de la actividad integradora de tomar alguna de estas normas
y relacionarla con los conceptos que venimos trabajando. Porque nuestra legislación es una legislación que da mucho orgullo porque tiene un gran aporte teórico. Es decir, que cuando se redactan las leyes, que no necesariamente esto es un mito que lo redactan los legisladores, hay cuerpos de trabajadores y trabajadoras en las cámaras de senadores y diputados muy formados que trabajan en la redacción de las leyes, y las legisladoras y legisladores hacen el trabajo más político, no es por quitarle mérito, pero quienes trabajan atrás son gente que se capacita mucho, que lee mucho sobre legislación comparada, sobre jurisprudencia, para generar leyes de vanguardia y generar un buen producto normativo, ¿sí? También que puedan vivir en sociedad, ¿no? ¿Quién está hablando? María. No digo que Bien, puedan vivir en sociedad, más allá de todo, obviamente que fue evolucionando y bueno, la ley, las leyes y lo que, bueno, después en el 94 la reforma, ¿no? Pero obviamente los tratados internacionales eh, está, digamos, en la pirámide de la Constitución están a igualdad, ¿no? Más allá de las convenciones y todo eso, pero ellos obligaron, y el deber de ellos, obviamente, de cumplirlo, ¿no? bien. Sí, sí, te referís a cumplir en nuestra legislación interna con lo que plantean los tratados internacionales. ¿A eso te referís? No, no, sí, sí, igualmente está plasmada en la Constitución, ¿no? Igualmente no vamos muy lejos al artículo 75, inciso 22, ¿no? Que habla de todo. Exacto. Exacto, el artículo 75, inciso 22, incorpora un montón de tratados del derecho internacional en los que está incluido la Convención de la CEDAW. Bueno, avanzamos un poquito más. 1987, Ley 23.515, se elimina la potestad exclusiva del marido de fijar el domicilio conyugal y la obligación de adicionar el apellido del marido. En esta época también se sanciona la ley de divorcio vincular. La ley de divorcio es de esta fecha también. Eh, y a partir de mediados de los 80, ¿sí?, se da lo que se conoció como el feminismo de la tercera ola. Acá sí empezamos a hablar, vieron que yo les comentaba antes, hablábamos de la mujer, los derechos de la mujer. Incluso si ustedes ven cómo está redactada la CEDAW, hoy en día en materia de redacción estamos hablando de una norma de 1979, pero hoy en día seguramente se redacte de otra manera. Aún así, es una ley que tranquilamente se puede aplicar tranquilamente y tiene total actualidad. Con el feminismo de la tercera ola se pasa a hablar de la mujer a las mujeres, ¿sí? Se empieza a hablar de las mujeres en plural. ¿Por qué pasa esto? Una de las grandes referentes del feminismo de la tercera ola fue Judith Butler, también Paul Preciado, o uno de los referentes, porque, bueno, igual Judith Butler hoy se autopercibe como queer, Preciado como Paul Preciado, como varón. Pero fueron grandes referentes del feminismo de la tercera ola, y lo que viene a plantear eh, Judith Butler con las teorías más postestructuralistas es que no hay una esencia del ser mujer, ¿sí? Ella habla de la performatividad de género, de que el género es performativo, hay como una especie de repetición estilizada de actos, una repetición, el género se construye a partir de una representación del género, y ella lo que aclara es que no es que uno puede elegir qué género representa, ¿sí? Eso es un papel que ya viene de antemano, ya está escrito de antemano nuestro papel de género, y nosotros lo representamos cotidianamente, y también vamos aplicando sanciones a quienes no lo aplican o no representan ese género de la manera que nuestra sociedad considera que tiene que ser repetido esos actos. Es decir, que hay un gran poder coercitivo y de coacción en el modo en que ejercemos ese género, en el modo en que representamos ese género. Esto un poco
pone en discusión lo que planteaba un poco Simone de Beauvoir de que hay una esencia en el ser mujer, hay un modo de ser mujer, y a partir de ahí ella empieza a discutir que el género en realidad se construye y que cada uno puede construir su género de la manera que sea. Y cuanto más disruptivos seamos con el modo en que ejercemos nuestro género, mayor efecto positivo va a generar en nuestras sociedades. O sea, eso ella lo plantea como un posicionamiento político. Por eso ella se autopercibe como queer. Y se pone, si quiere, un saco, se corta el pelo cortito, se pone, si ustedes buscan una foto de Judith Butler en distintos momentos va cambiando. Y ella manifiesta su género de manera totalmente no binaria, ¿sí? No atándose ni a un patrón ni al otro, ni a un modelo de género ni al otro. O sea, rompiendo con lo binario. Seguramente yo coincido que la manera de desandar el género, de deconstruirlo, es no haciendo caso a los patrones, mandatos y viviendo la vida a partir de el deseo, ¿sí? Que lo que nos guíe no sea un rol de género, un papel de género, sino el propio deseo. Es una palabra que aparece poco en nuestras vidas y que creo que debería aparecer más y no estar tan normalizados por otras cuestiones. Creo que, o sea, eso es una opinión personal igual, ¿no? Más de modo de vida. Convertirnos más en sujetos deseantes y no estar tan coaccionados con el deber ser y con lo que se impone externamente. Bueno, en 1991, otra cuestión que aparece con el feminismo de la tercera ola, que nosotros no llegamos a verlo bien la clase pasada, es la cuestión de la interseccionalidad, ¿sí? Que surge más en el sur de México, en el sur de Estados Unidos, se les conocía como las mujeres chicanas. eh, Vimos a Crenshaw en el video. Alguien la clase pasada eh, nombró a Angela Davis, creo, que fueron grandes exponentes de la interseccionalidad. Eh, y lo que plantean las grandes exponentes de la interseccionalidad es que había muchas mujeres que al momento de hablar de los feminismos no estaban siendo nombradas, ¿sí? Hay muchas mujeres que quedaban excluidas y que aún así estaban sujetas a múltiples opresiones, ¿sí? El feminismo en algún punto había sido abordado por mujeres burguesas, ¿sí? Que se lo denominaba en ese momento como el feminismo más burgués, ¿sí? El feminismo de el acceder a eh, lugares de poder, el derecho al voto, y se está olvidando de un feminismo que incluya, ¿sí? A todas las identidades y que incluya otros modos de opresión. Y empiezan a hablar no solamente de la superposición de situaciones de vulneración, sino de una matriz de opresiones, ¿sí? Lo que hablan las exponentes de la interseccionalidad, que la interseccionalidad se basa en una matriz de opresiones, es decir, que se van entretejiendo y están entrelazadas las diferentes matrices de opresión. Cuando hablamos de las matrices de opresión, hablamos, por supuesto, del género, hablamos de la raza, ahí las invito a ustedes a que vayan aportando otras matrices de opresión, la orientación sexual, ¿sí? ¿Qué más se les ocurre? Muchos aportes los estuvieron haciendo en el foro. La orientación sexual, la identidad de género, ¿sí? El capacitismo es otra de las formas, eh, es decir, la persona con discapacidad está en una situación de mayor vulnerabilidad. Nosotros cuando hablamos de las situaciones de vulnerabilidad de las personas trans, digo, es extrema la situación de vulnerabilidad y por supuesto que tiene que ser abordado de una manera diferente. Y lo que permitió la interseccionalidad, el concepto de interseccionalidad, el feminismo de la tercera ola, fue que desde el Estado
se empiecen a abordar las políticas públicas de género desde otras perspectivas, incluyendo también otras realidades, y analizar el impacto diferencial que tienen las políticas públicas sobre distintos sectores de la población. Y no es igual el impacto que tiene sobre una mujer blanca de clase media alta que vive en el centro de un territorio que aquella que vive en los márgenes, que es aborigen, que es negra, que es lesbiana, ¿sí? Que es trans. ¿Sí? El impacto de las políticas públicas no va a ser igual. Y me acordé del tema de la interseccionalidad cuando hablo del cupo legislativo para las mujeres. ¿Está bien la ley de cupo? Sí, por supuesto, está perfecta la ley de cupo. Pero es una política de un feminismo más burgués, si se quiere decir de alguna manera. Es importantísimo, con esto no quiero decir que no, pero surge con la militancia un poco de ese feminismo. Se empieza a pensar en la interseccionalidad a partir de mediados de los 80. Recién aparece por primera vez el concepto, o sea, el término interseccionalidad en 1987 como tal. Y se empieza a expandir de a poquito el término de la interseccionalidad. Bueno, la ley de cupo legislativo lo que plantea es la posibilidad de que las mujeres ocupen bancas en los cuerpos colegiados en un 30%. ¿Sí? Lo que plantea la ley de cupo legislativo es que un 30% de las listas de los cuerpos colegiados tenía que ser ocupado por mujeres. ¿Qué sucedía en este contexto? Los partidos políticos ponían a los varones primero y a las mujeres al final de la lista. ¿Qué efecto tenía? Que como los cuerpos legislativos, ustedes sabrán que se van ocupando bancas a medida que se van obteniendo una porción de votos, nunca se llegaba a alcanzar la porción de votos suficiente como para que puedan entrar un número considerable de mujeres. ¿Sí? A veces ingresaba una, dos, ninguna. ¿Sí? Y eso generó una vulneración, una falta de aplicación de esta ley. En 1994 se dan dos acontecimientos legislativos, los dos de mucha importancia. Uno es la Ley de Protección contra la Violencia Familiar. Esta es una ley nacional. Esta ley surge a partir de que se instala en la esfera pública y en la esfera mediática, más que nada, el caso de Alicia Muniz. Yo no sé si lo recuerdan. Hace poco, el año pasado o el anterior, salió una serie, la serie de Monzón, en el que se relata el caso de Alicia Muniz. Eso se instala en los medios de comunicación y se empieza a hablar de la mujer golpeada. ¿Sí? Así era como se denominaba la violencia por razones de género, como la conocemos hoy. En ese momento se hablaba de la mujer golpeada. Eh, esperen, que estoy con un problema. Lo que viene a ser la ley nacional es a establecer mecanismos de protección de las mujeres golpeadas, como se mencionaba en ese momento. Aún así, esta era una ley de violencia familiar. Acá se establece por primera vez a nivel nacional lo que conocemos hoy como el perímetro de exclusión, el cese de hostigamiento, la exclusión del hogar, los alimentos provisorios, ¿sí? Esas medidas de protección, esas medidas cautelares, que la más conocida es el perímetro, se instalan en 1994 con esta ley nacional. Recién con el tiempo las legislaciones provinciales van incorporando en sus procedimientos los procedimientos contra la violencia familiar. ¿Sí? Y otro de los acontecimientos legislativos es la Convención de Belén do Pará. ¿Sí? Es una convención muy conocida. Esta es una convención en el marco de la Organización de los Estados Americanos. Es el primer instrumento americano específico para el abordaje de las violencias. ¿Sí?
Define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos fundamentales y de las libertades fundamentales. Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y la defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia, contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. Esto plantea la Convención de Belén do Pará. Define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. ¿Sí? Yo no me quiero meter de lleno en esto porque ustedes van a abordar en profundidad todos estos temas cuando vean violencia por razones de género, pero sí comentarles que es muy importante estas cuestiones que empiezan a aparecer ahora en la legislación. ¿Por qué? Porque la violencia familiar o la violencia contra la mujer se consideraba como una cuestión del ámbito privado en la cual el Estado no tenía que entrometerse. El gran aporte de esta convención es que los estados asumen el compromiso de que sí tienen que entrometerse en estas cuestiones, que es muy grave el daño que se produce con la violencia contra las mujeres. Y también empieza a hablar no solamente del daño físico, ¿sí? Del golpe, del cachetazo, del femicidio, que hasta el momento no lo conocíamos como tal, sino que empieza a incorporar el sufrimiento sexual, el sufrimiento psicológico, ¿sí? Recién se empieza a hablar de la violencia psicológica, estamos hablando de hace 20 años atrás, y se empieza a reconocer que puede pasar tanto en el ámbito público como en el privado, ¿sí? Esto también es importante porque la famosa frase que les decían a las mujeres cuando iban a denunciar en las comisarías, los trapitos sucios se lavan en casa, o esas cuestiones no podemos tomar eso porque es una cuestión singular, particular tuya, ustedes lo tienen que resolver charlando, ¿por qué no charlan con su marido? Digo, ese tipo de respuestas recibió durante mucho tiempo y hoy lamentablemente de manera más aislada, pero sigue pasando. Cuando pasa, eh, se para la comisaría, porque hoy ya hay mucho trabajo hecho y mucho mecanismo para que eso no suceda, porque hoy se considera como violencia institucional, pero eso era moneda corriente. La mujer iba a denunciar y no había ningún tipo de respuesta. En 1994 tampoco lo había, por más que tengamos esta ley. Solo vemos que las leyes y las legislaciones empiezan a tener un efecto lento en la sociedad hasta que tiene su efecto, o hasta que uno puede ver el impacto de una legislación. Bueno, dentro de los tipos incluye la violencia física, sexual y psicológica, los ámbitos en los que se puede producir en la vida privada, en la vida pública, perpetrada o tolerada por el Estado a sus agentes. Establece una serie de derechos a una vida libre de violencias. Esta frase seguramente la han escuchado más de una vez y es una frase que viene de la Convención de Belén do Pará. A la integridad personal, a que se garanticen mecanismos rápidos para la protección de sus derechos. Nosotros hacía muy poquito contábamos con la ley de violencia familiar, pero de a poco fueron apareciendo las leyes provinciales que regulaban las medidas de protección a nivel provincial. A ser valorada y educada libre de estereotipos de género. Hoy que hablamos tanto de la ESI, ya teníamos un compromiso asumido y que respetar la ESI tiene que ver con esto. A participar en los espacios públicos y de toma de decisiones. A eliminar todas las formas de violencia institucional contra las mujeres, ¿sí? Estos casos que yo les comentaba del rechazo ante la toma de la denuncia son casos de violencia institucional.
Durante mucho tiempo, no sé si ustedes recuerdan, a las mujeres cuando iban a denunciar se les exigía, eh, y sobre todo en los juzgados de paz, la, la denuncia de dos testigos. Eso era algo que estaba instalado en el sentido común y los policías, no, pero señora, si usted no tiene testigos, yo no le puedo tomar la denuncia, si no ofrece testigos. Era una cuestión que estaba muy instalada y se tuvo que hacer mucho trabajo para que se deje de negarles la denuncia, o sea, la posibilidad de que se les tome la denuncia por no contar con dos testigos. Modificar la legislación interna en materia penal, civil y administrativa, ¿sí? Esto fue sucediendo de a poco con el tiempo. Todavía nos quedan algunas normas por modificar, no son tantas como antes, por suerte, pero todavía quedan algunas. Establecer procesos judiciales y administrativos rápidos y eficaces para asegurar el abordaje de las violencias. Su sanción y reparación. En materia de reparación todavía tenemos mucha deuda pendiente. Y sobre todo lo que es reparación económica. Incorporar programas para promover los derechos de la Convención, capacitar al personal del Estado. ¿Sí? Nosotros tenemos Ley Micaela que da respuesta a esto. Que garanticen el acceso de la mujer a la vida pública, etc. Bueno, avanzamos un cachitín más. En 1997. Paco, disculpa que te interrumpa. Te quería Sí, consultar por situaciones en las que no se aplica la ley Micaela. ¿Tenemos algún recurso, algún amparo como para, no sé, pedir que se trate con dignidad a la gente? sí, por supuesto. Siempre existe la posibilidad de denunciar la violencia institucional. La violencia institucional está regulada en la ley 26485 y siempre se puede denunciar la violencia institucional. Es más, de hecho, la línea 144 toma los casos de violencia institucional y los abordan dentro de la línea 144. Por ejemplo, cuando sucede esto que yo les comentaba en relación a los inconvenientes que existen para tomar la denuncia, yo conozco mucho de lo que sucede o sucedía en su momento cuando trabajaba en la línea 144, porque recibíamos muchísimos llamados eh, que representaban casos de violencia institucional. Y lo que se hacía, por lo general, era tomar la denuncia en la línea 144, mejor dicho, a noticiarnos de la situación, porque en la línea 144 no toma denuncias, a noticiarnos de la situación en la línea 144 y articular con asuntos internos, para que asuntos internos, que depende de la policía provincial, por ejemplo, en este caso, pueda aplicar algún tipo de sanción a quienes no están cumpliendo con esa situación. Y así eso se puede aplicar en distintas instituciones. Y pasa con el Poder Judicial, también hay formas de articular algún tipo de denuncia. Sinceramente, el Poder Judicial es el que más cuesta denunciar situaciones de violencia institucional. Sí. Pero sí existen vías y canales de denuncia. Ley Micaela, ahora vamos a ver un poquito de Ley Micaela, es para asegurarnos que ese personal cuente con capacitación. Es decir, todo el personal que trabaja con mujeres en situación de violencia, en realidad todo el personal del Estado, del primero hasta el último, cuenten con capacitaciones en Ley Micaela. Y eso ahí uno, si no se está cumpliendo con la capacitación en Ley Micaela, ahí uno tiene que buscar cuál es la autoridad de aplicación y de alguna manera reclamar a la autoridad de aplicación. A nivel nacional, para funcionarios nacionales, es el Ministerio de las Mujeres de Nación. Después cada provincia tiene su órgano de implementación en Ley Micaela. Yo te preguntaba puntualmente por una situación en docencia, digamos. ¿Qué pasaría si en una escuela no se aplica la ley Micaela? Por ejemplo, no sé,
una docente sufrió un episodio de violencia, estuvo de arrete un tiempo y cuando vuelven es como si nada. Claro, ahí un poco se mezcla más lo que tiene que ver con lo que es violencia laboral. Laboral. En provincia de Buenos Aires, hace poquito se firmó con los gremios docentes un Sí, convenio y un protocolo en el marco de un acuerdo paritario para trabajar la violencia que sufren las docentes, no solamente por compañeros de trabajo varones, sino a veces por alumnos varones adolescentes y por eh, miembros de la propia comunidad. Las docentes están expuestas a muchas situaciones de violencia. sí, tal cual. Y en provincia de Buenos Aires se aprobó, si ustedes lo buscan lo van a encontrar rápidamente, un acuerdo paritario para erradicar las violencias en el ámbito docente, en el trabajo docente, y establecer mecanismos de denuncia rápidos, que se aparte al agresor, avanzar en acuerdos y en protocolos que se puedan tomar medidas rápidas y que resguarden a la docente, porque muchas veces la solución que se toma es separar a la docente y llevarla a hacer tareas pasivas, que es lo típico que suele pasar en estos ámbitos, y no es la solución. eh, no es la solución. Hoy sabemos que las docentes en el sector público, sobre todo, en el sector privado también, están expuestas a muchas situaciones de violencia. Eh, Sí, tal cual. Sí, es una realidad dura la que vivimos, ¿eh? ¿Vos sos docente, Gabriela? Sí, soy docente y casualmente me pasó todo esto que te relataba. Así Claro. que bueno, gracias por la respuesta. ¿Vos trabajás en provincia de Buenos Aires? Sí, sí, trabajo en provincia. ¿Conocías el protocolo este que te estoy mencionando? Sí, sí, lo tengo impreso, pero bueno, no se aplica. No se Claro, aplica. es muy reciente, por eso yo les decía, toda normativa tiene hasta que genera su impacto, ahí eso cuando se cambia el gobierno, si continúa el gobernador Axel Kicillof, la idea es crear una dirección específica en la Dirección General de Cultura y Educación para que aborde este protocolo, porque se requieren de recursos. Creo que la clase anterior o la otra cuando hablábamos de la ESI, para implementar una ley se requiere de recursos, de personal. A veces uno necesita contar con una dirección completa para implementar algún programa. La ESI hoy en día, y creo que a raíz de eso se los comentaba, cuenta con una dirección completa para la implementación de la ESI, porque requiere de mucho trabajo, requiere de gente que elabore los materiales para capacitar a las y los docentes. Sí, en Se requiere, relación a la ESI se están haciendo cosas interesantes e importantes, ¿no? Que inciden en la población, en la realidad también. Pero bueno, sobre este acuerdo paritario es como que está quedando en el discurso por el momento. Espero que sí, cambie y mejore. sí. Sí, la idea es que sí, es asumir el compromiso de trabajar la temática. Y sabemos también que Ley Micaela en Provincia de Buenos Aires todavía falta bastante en el sector docente. Es muy grande, muy extenso la cantidad de, de trabajadores y trabajadoras de la docencia en Provincia de Buenos Aires para lograr una capacitación completa de todo el personal. Sí, sí, pasan cosas en la escuela todo el tiempo. Bueno, no te interrumpo más. Muchas gracias. No, está bien, gracias por la pregunta. Bueno, en 1999 se aprueba el protocolo facultativo de la CEDAW, ¿sí? Es un protocolo que lo que viene a instalar es un comité, que es un lugar habilitado para recibir denuncias cuando no se cumple con la convención de la CEDAW, ¿sí? Es decir, se habilita a que el Estado argentino sea denunciado si no cumple con la convención de la CEDAW. Ah, me salté uno, me parece, ¿no? En 2003 se deroga la preferencia a favor del marido en el caso de bienes de origen dudoso. Esto es más en el contexto de el divorcio. Había una presunción que era muy discriminatoria, que se entendía que si no se podía probar
quién había adquirido los bienes, se entendían que los había adquirido el marido. Esto se deroga recién en 2003. En 2004 se sanciona la ley de parto humanizado o parto respetado. Vamos a ver algunos elementos de esta ley. A ver, ¿qué tiempo tenemos? Más o menos. Establece el derecho de las personas gestantes, hijos, hijas y acompañantes. ¿Sí? Se establece el derecho a la información, al trato digno, respetuoso e individual y la defensa de la libertad de elección respecto de la persona que va a acompañar a la persona gestante durante los controles prenatales, durante el parto y el posparto. ¿Sí? La ley de parto humanizado o la ley de parto respetado viene un poco a poner un límite a el sistema de salud en todo el proceso de gestación, parto y posparto. ¿Sí? Había muchas situaciones de violencia en el sistema de salud. Suministrar medicamento sin avisarle a la mujer embarazada. Ay, esperen un segundito, por favor. Perdonen, antes de que... Ah, bueno, no importa. Seguimos grabando. Seguimos grabando. Después les comento qué pasó. Bueno, el parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y el suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer. ¿Sí? Estas eran situaciones muy recurrentes en el sistema de salud. Y se tuvo que sancionar una ley para evitar la violencia obstétrica. ¿Sí? Esto seguramente lo vayan a ver cuando vean los distintos tipos de violencia. A ser informada, informado sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o hija y en general a que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales. A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales. A ser informada desde el embarazo sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar. Se establecen derechos de la persona recién nacida, trato digno, inequívoca identificación, internación conjunta con su madre, a no ser sometido a estudios para investigación sin consentimiento. Imagínense que hasta esta situación se daba que la ley tuvo que incorporar que si se le hacen estudios al bebé científicos, se requiere de una autorización. Y respecto de los derechos de padres, madres de hijos, hijas en riesgo, a recibir información y a tener acceso a su hijo o hija. ¿Sí? Todas estas normas que se introducen en nuestra legislación son porque sucedía todo lo contrario. ¿Sí? Había una falta de regulación que tiene que ver un poco también con la ética profesional, ¿no? Muchas mujeres acá han atravesado la situación de todo un periodo de embarazo, el parto, posparto, y siempre que trabajamos este tema aparecen situaciones que relatan que siguen sorprendiendo hoy en día. Ni que hablar la posibilidad de elegir el parto natural. El deber de información, ¿no? Es lo principal en cuanto para la persona no vulnerable. Eh, Eso es lo principal, digamos, del médico eh, quien la asiste. Exactamente. Y el deber de información nosotros lo podemos extender a todo el sistema de salud, porque muchas veces una persona está internada por cualquier situación y le ponen un suero con un montón de medicación y uno se entera después, ¿viste? Cuando te dan la historia clínica y te dicen qué te fueron dando, digo, eso suele pasar. Y ni que hablar con una mujer embarazada. Bueno, en 2006
2005 se inicia la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. A partir de ese momento se empieza a presentar casi de manera interrumpida y de manera consecutiva proyectos para la aprobación de la ley de IVE. En 2006 se sanciona la Ley de Educación Sexual Integral. Esta ley es de gran importancia, precisamente porque cuando hablamos de todas estas normas internacionales que hablan de una educación libre de estereotipos, que las diferencias sexuales no se basen en los estereotipos, en los patrones, en los mandatos, la ley de ESI lo que viene a hacer es, y muy a contrario de lo que se suele decir, a terminar con el adoctrinamiento de género, ¿sí? Y que empiecen a circular ideas de paridad, de igualdad, de cuidados, ¿sí? Yo les mostraba en una de las diapositivas de la clase pasada el ataque a la ESI, y lo que viene a hacer la ESI es casualmente todo lo contrario, es a terminar con el adoctrinamiento. Por eso uno de los pilares fundamentales que se trabajan en la ESI es el cuidado del cuerpo y la salud, ¿sí? Valorar la afectividad, la igualdad de género, ¿sí? El respeto de la diversidad, el ejercicio de los derechos, ¿sí? Son los pilares fundamentales de la ESI. Acá no se habla de adoctrinar a nadie, sino de respetar el cuerpo, de dejar la afectividad expresarse a alumnas y alumnos. Y aún así hay una gran resistencia, entiendo yo, a partir de un gran desconocimiento de lo que plantea la ley. O bueno, tampoco podemos creer tanto en la ingenuidad, ¿no? Hay muchos intereses, tal vez, atrás de eliminar el adoctrinamiento de género, y hay muchos artículos muy interesantes en relación a los roles de género dentro de las escuelas y cómo las escuelas han funcionado para reproducir desigualdades y para preparar a los varones y a las mujeres de una manera diferencial. En 2008 se sanciona la ley 26.364, ¿sí? Que es una ley de prevención y sanción de la trata de personas y de asistencia a sus víctimas. Esta es una ley que la incluimos acá dentro de esta línea temporal porque la gran mayoría de las víctimas de violencia, de trata de personas, son mujeres. Ni que hablar cuando hablamos de los casos de trata de personas por explotación sexual, ahí supera muchísimo más, pero la mayoría de las víctimas de tratas son mujeres. Y lo que hace esta ley es no solamente obligar al Estado argentino a que implemente políticas para atacar el delito de trata, sino también una protección integral a las víctimas que salen de las redes de trata, de prostitución o de explotación, sea cual fuera, porque quedan en una situación de vulnerabilidad extrema y requieren de mucha atención y de un abordaje interdisciplinario para poder atravesar todo el trauma que genera a las víctimas de este delito. En 2009 se sanciona la ley 26.485 de protección integral de las mujeres. Esto lo voy a comentar así un poco por arriba porque después lo van a ver mejor cuando vean violencia por razones de género. Pero un poco para entender de qué se trata, esta ley toma y viene a plasmar en nuestra legislación interna, en la legislación argentina, muchas normas de la Convención de Belén do Pará, ¿sí? Es decir, que la Convención de Belén do Pará fue la principal fuente de la ley 26.485. Es más, si ustedes leen una y leen otra, van a ver que muchas normas son casi idénticas. Establece derechos de las mujeres y definiciones, como vimos en la Convención de Belén do Pará. Establece todo un apartado en relación a las políticas públicas, y acá se incorpora en la legislación argentina, si bien no lo menciona expresamente, la idea de transversalización y de transversalidad de las políticas de género.
Es decir, que no se trate de políticas que establece un organismo de manera aislada y apartado de todo el aparato estatal, sino que cada uno de los organismos implemente a su vez políticas de género. Hoy, lo que yo conozco en el Estado Nacional y en el Estado de la Provincia de Buenos Aires, esto ya sucede y cada una de las reparticiones implementa políticas específicas en materia de género. Por ejemplo, ya que estábamos viendo ley de parto respetado, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires cuenta con una dirección específica eh, en contra de la violencia obstétrica, es decir, despliega todas políticas públicas para la implementación del parto respetado. ¿Sí? También establece un procedimiento, así como nosotros veíamos la ley de violencia familiar, la ley nacional, establece un procedimiento con medidas. Acá se incorpora la novedad de que esta ley lo que hace es intimar a los jueces para que no tomen medidas estandarizadas, que se evalúe la situación singular y personal de cada mujer en situación de violencia y se tomen medidas específicas. En 2009 se establecieron distintos tipos y modalidades. La violencia física, psicológica, sexual, nosotros la vimos en la Convención de Belén do Pará, pero a lo largo del tiempo se fue incorporando la obligación económica. Ahí podríamos estar hablando muchísimo tiempo de violencia económica, por el tema de los alimentos, la violencia simbólica, la violencia política, y dentro de las modalidades se incorpora la violencia doméstica, la institucional, que algo hablamos hoy, la laboral, ¿sí? Cuando sucede en los ámbitos laborales, contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, ¿sí? En relación a lo que veíamos al parto humanizado, la violencia mediática, es decir, toda la violencia simbólica que ocurre en los medios de comunicación, la violencia en el espacio público, que es más conocido como acoso callejero, y la violencia política. ¿Sí? En 2010 se sanciona la ley 26.618, que es la ley de matrimonio igualitario. Por supuesto que representó un gran avance porque le permitió a las familias y a las parejas conformadas por personas del mismo sexo a contraer matrimonio y acceder con igualdad de derechos al derecho matrimonial. Imagínense que hasta el momento la heteronormatividad había llegado a un punto tal que solamente se protegía por parte del Estado a la familia heterosexual. ¿Sí? Para que ustedes se den una idea, en una pareja de dos varones, para poner un ejemplo, uno de ellos adoptaba, porque como soltero podían adoptar, pero por supuesto al no estar en la ley de matrimonio no podían contraer matrimonio. Uno adoptaba, pero era un proyecto familiar de todos los integrantes de la familia, y solamente el adoptante podía ejercer la responsabilidad parental. ¿Sí? En ese momento, sí, todavía hablamos de patria potestad. Solo el adoptante tenía derechos de padre, en este caso en relación al hijo o hija. Es decir, tenía que salir al exterior, autorización para el viaje escolar, solamente ese papá. Y ni que hablar si uno de los dos fallecía. Si ese que figuraba como adoptante fallecía, cuando tal vez tenía 12, 13, 14 años en los que se habían formado una familia, si uno fallecía, el otro no era nada para ese hijo o hija. ¿Sí? Lo que viene a hacer la ley de matrimonio igualitario es a reconocer las familias conformadas por parejas de personas del mismo sexo. Si uno de ellos fallecía, ha habido casos en los que esos hijos e hijas se terminan quedando con la familia del adoptante, es decir, con sus abuelos, porque tenían algún problema con en ese momento la pareja del hijo, ¿sí? ¿Me siguen? Esto viene a resolver un montón de conflictos. Ni que hablar con las parejas de mujeres, también había muchas situaciones que se terminaron regulando y subsanando con la ley de matrimonio igualitario.
En 2012 se sanciona la ley de identidad de género. Esta la vamos a ver un poquito más ligero porque sé que ustedes la estuvieron trabajando con Martín. Sí me interesa leer la definición. Sé que ustedes estuvieron trabajando el tema del procedimiento administrativo para acceder al registro, a la rectificación registral. Pero sí me interesa que repasemos la definición, ¿sí? Se lo entiende como una vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, ¿sí? Hablamos de una vivencia individual, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Acá se define identidad de género. Esta es una definición de vanguardia, que hoy en día tiene un consenso y está reconocida por los principios de Yogyakarta también. Es decir, acá con esto hablamos de personas cis, género y personas transgénero, cuando corresponde o no corresponde. Esto puede, no dice debe, puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. ¿Sí? Es decir, que la vivencia del género es totalmente singular, individual, personal, y la identidad de género tiene que ver con esa vivencia. Esto tranquilamente incluye las identidades de género no binarias, porque ni siquiera habla de la identificación no habla ni de mujer ni de varón. Es una definición que es del 2012, tiene 11 años esta definición, y es futurista, porque realmente incluye todos los tipos de identificación, de identidades de género. Esto ya lo vieron. Después tenemos la ley 26.862, una ley de reproducción médicamente asistida. Esto incorpora las TRHA, que son las técnicas de reproducción humana asistida. Y por supuesto que se incorporan al plan médico obligatorio. Y lo que hace es facilitar la implementación de las técnicas y el acceso a la parentalidad por partes de parejas del mismo sexo. Y lo que hace también es incorporar las técnicas de reproducción humana asistida al plan médico obligatorio. ¿Sí? Es decir, que las obras sociales, a partir de esta ley, tienen la obligación de cubrir con las prestaciones en cuanto a técnicas de reproducción humana asistida. En 2015 se sanciona el Código Civil y Comercial. Esto es sumamente importante porque recién en 2015 se sanciona el Código de Vélez, se sanciona el Código Civil y Comercial y se deroga el Código de Vélez Sarsfield que vimos al inicio de la clase. ¿Sí? Ese código de 1981 que escribe Vélez Sarsfield a la luz de la vela y que contenía tantas normas patriarcales, recién se deroga por completo en 2015 y se sanciona este Código Civil y Comercial. Hubo muchísimas resistencias para la sanción de este código. No sé si recuerdan, el expresidente Macri, que todavía no era presidente, había dicho que cuando asumiera la presidencia, si ganaba, porque todavía no había ganado, lo primero que iba a hacer era vetar el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque iba a entrar en vigencia el 1 de enero de 2016 y se tuvo que adelantar la entrada en vigencia al 1 de agosto de 2015 porque él quería vetar el Código Civil y Comercial. ¿Qué planteaba el Código Civil y Comercial? Planteaba la democratización de las familias, ¿sí? Es decir, una mayor participación de todos los integrantes de la familia en las decisiones familiares, incluso de las mujeres, de niños, niñas, adolescentes. La constitucionalización del derecho de la familia, el derecho de toda persona, el derecho humano a contraer matrimonio, a que la familia esté protegida por el Estado, acceder al derecho hereditario, ¿sí? Se reconocen otras formas de acceso y ejercicio de la parentalidad. Por supuesto que se incorporan las técnicas de reproducción humana asistida. Se reconocen a las familias homoparentales. Se reconocen otras formas de organización familiar. No se le da una jerarquía máxima y suprema al matrimonio, sino que se establece una protección jurídica
y estatal a las familias que deciden no casarse, y eso se logra a partir de la incorporación de una serie de derechos en el marco de las uniones convivenciales, ¿sí? Una serie de derechos que garantizan derechos y obligaciones mínimas dentro de la familia. Se le otorga un valor económico a los trabajos de cuidado, ¿sí? Esto sobre todo en materia de alimentos. Y se establece una igualdad en la protección de las relaciones sexoafectivas, ¿sí? El Código Civil y Comercial de 2015 lo que viene es a instalar una igualdad total en el derecho, sobre todo en el derecho de familia. En 2017 se sanciona la Ley de Paridad de Género, ¿sí? Esta ley es muy parecida a la ley de cupo, pero se extiende la paridad al 50%, y para evitar este artilugio, por decir de alguna manera, de colocar a las mujeres al final de la lista, lo que se hace es instalar un sistema de alternancia y secuencialidad. Es decir, que si colocan primero un varón, en segundo lugar de la lista tiene que haber una mujer, en tercero un varón, en cuarto. Si ustedes observan cualquiera de las listas, van a ver que en los cuerpos colegiados, senadores, diputados, van a ver que está alternado varón-mujer, varón-mujer. Y por último, tenemos dos leyes, Ley Micaela, un poco estuvimos hablando de Ley Micaela, porque establece la capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres a todas las personas que integran los poderes del Estado, ya sea poder legislativo, ejecutivo, judicial, cualquiera sea la jerarquía, cualquiera sea el rango, el rol, todos tienen la obligación de capacitarse. Esto es un proceso que va a durar mucho tiempo, hasta que en algún momento esté capacitado el total del personal del Estado y se pueda exigir la capacitación en Ley Micaela para el ingreso al Estado. Eso a futuro, Ley Micaela va a terminar con esa dinámica cuando se logre capacitar al total. Y por supuesto que en las capacitaciones se realizan actualizaciones constantes de esas capacitaciones. Y la ley Brisa es otra ley muy importante, porque esta ley viene a proteger a hijos e hijas víctimas de femicidio, ¿sí? Ante la situación del femicidio, los hijos e hijas quedan en una situación de doble vulnerabilidad, primero porque su madre está fallecida, y en segundo lugar porque el agresor que comete ese femicidio suele ser el padre de esos hijos e hijas, ¿sí? En la mayoría de los casos, quienes cometen los femicidios, en la gran mayoría, son las parejas o exparejas de esas mujeres. Así que esos niños y niñas quedan en una situación de vulnerabilidad y se les otorga como una especie de subsidio que equivale a una jubilación mínima, ¿sí? Es poco, pero bueno, es una especie de reparación del Estado Nacional a hijos e hijas víctimas de femicidio. En el 2020 se ratifica el convenio 190 de la OIT, ¿sí? Este convenio incluye la violencia laboral, y si ustedes leen el convenio, las invito a que lo lean. Tal vez si algún grupo puede elegir esta ley tranquilamente. Incorpora la perspectiva de género dentro de la violencia laboral, ¿sí? Y un poco este acuerdo paritario que yo les comentaba de Provincia de Buenos Aires surge a raíz y se cita en los argumentos del acuerdo paritario el convenio 190 de la OIT, ¿sí? Es decir, que a partir de esta ratificación el Estado argentino está obligado a abordar la violencia por razones de género en el ámbito laboral y la violencia laboral en sí. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para cumplir con esta obligación, incorporó en diciembre de ese mismo año una dirección específica de violencia laboral. Y por último, ya sin aire, pero con entusiasmo de que ya vamos cerrando, se sanciona la ley 27.610, que es la ley de IVE, que ustedes la conocen como ley de IVE o ley de interrupción voluntaria del embarazo, que recién nosotros veíamos esa ley de 1926, recién casi 180 años después, no, estoy calculando mal, casi 100 años después,
se sanciona una ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué establece esta ley? Miren la redacción cómo cambia. Nosotros hablamos de las mujeres idiotas o dementes, vamos a ver cómo está redactado en esta ley. Dice, las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, porque puede haber un varón trans con capacidad de gestar, tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Acá no hace falta manifestar ninguna causa hasta la semana 14. Fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones. Si el embarazo fuera resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente, y en los casos de niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida. Acá no se habla ni de persona idiota ni de mente, solamente acreditar con una declaración jurada el hecho de la violación. Y el segundo supuesto, es decir, que se autoriza después de la semana 14, si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. Acá se incluye la salud integral, no se habla de la salud física, la salud integral puede ser también una situación emocional, psicológica, es bastante amplio este concepto. Y estas son las dos excepciones cuando se pasa de la semana 14. Toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento. Objeción de conciencia. Él o la profesional de salud que la ejerza debe mantener su decisión en todos los ámbitos. Es decir, que si opta por la objeción de conciencia en el ámbito público, debe hacerlo también en el ámbito privado. Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna sin dilaciones. Y cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas. No puede negarse en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiere atención inmediata e impostergable. No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria post-aborto. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos, justito con el tiempo. Ya son las 8. Un poco repasamos la consigna que hoy comentábamos. No las veo, a ver. Vieron que vimos un montón de leyes, un montón de normas. Ustedes tienen dos consignas. Pueden tomar algún acontecimiento, un hecho, una obra artística, o pueden elegir alguna de todas estas normas, cualquiera de ellas, ¿sí? Cualquiera de estas normas y relacionarla con los conceptos que estuvimos trabajando en este módulo 1. Van a ver que elijan la ley que elijan, van a tener mucha tela para cortar porque estuvimos hablando mucho de varios temas de división sexual del trabajo, estuvimos hablando de patriarcado, estuvimos hablando de sexismo, de interseccionalidad, de androcentrismo, de instituciones patriarcales, de orientación sexual. Fueron muchísimos los temas que abordamos en este módulo 1, así que agarren la normativa que agarren, van a tener mucho para comentar. Bueno, no sé si alguien tiene algo para preguntar, alguna duda. Estoy leyendo los comentarios de ustedes, muchas gracias, muy lindos comentarios. Bueno, si no hay alguna duda, cerramos. Para mí, realmente un placer haber compartido con ustedes el módulo 1. Nada, realmente me siento que fue muy, muy, muy productivo. Muchas gracias, Cassandra, por confiar también. Ella ya compartimos otras capacitaciones de Ley Micaela con ella, así que hemos trabajado juntos. Así que bueno, nada, estoy a disposición. Nos vamos a leer con las devoluciones del trabajo integrador final. No se cuelguen, háganlo, entréguenlo a tiempo. Esto es una idea de compartir, leernos, que se genere una dinámica de intercambio.
que ustedes puedan expresarse con esta excusa de este trabajo integrador. Así que bueno, nada, para mí un gusto, un placer haber compartido con ustedes este módulo 1. Muchas gracias, Bueno, Paco, gracias, profesor. y muchas gracias Gracias, por haber... profesor. muchas- Ahora hablo yo. No, es que está muy bien que le agradezcan, pues la verdad que estuvo súper claro todo. Bueno, muchas gracias por venir a dar el módulo 1, Facu. Que bueno, siempre es un placer escucharte y sos súper claro con las explicaciones. Así que bueno, un gusto que puedas venir y participar de este proyecto. Y bueno, nada, eso. Hagan el trabajo práctico, no se cuelguen. Y nada, recuerden eso, que es una de las dos consignas. No tienen que hacer las dos consignas. Acuérdense que hay que elegir una. Puede ser la primera y trabajan en la primera consigna o trabajen en la segunda consigna. También aprovechen que está el foro en la clase asincrónica, que Facu puede esta semana estar contestándoles y diciendo, nada, cuestiones sobre el tema. Lo administrativo al mail. Son cuestiones más sobre la temática. Así que bueno, hasta el viernes aprovechen el foro. Y nada, muchas gracias Facu por haber estado en este módulo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Chao, buenas noches.